Bueno, en virtud de las personas que llegaron a la hora, damos inicio a nuestro tercer webinar online, el cual se titula como Muros TEM para tranques de relaves. Esta charla será orada por Rodrigo Sandón, nuestro gerente general, que con base en su experiencia y conocimiento nos explicará la funcionalidad de esta solución. Al final de la presentación, tendrán la oportunidad de poder plantear preguntas y participar en esta sesión, lo que nos permitirá hacer una exploración más profunda de este emocionante tema. Sin más preámbulos, lo invito a Rodrigo a hacer esta charla. Rodrigo, por favor. Eh, Gracias, Cristóbal. Em, bueno, yo comienzo a la charla de muros TEM para tranques de relaves. Lo que les quiero mostrar es una aplicación práctica de una problemática que veníamos estudiando hace varios años atrás, puesto que veíamos ciertas posibilidades de incluir algunos de los elementos que se ocupan en diques tradicionales de relaves, tranques de relaves específicamente, al interior de muros TEM. Por ende, considerar muros TEM como alternativa a los diques, sobre todo cuando no se tiene el espacio suficiente para hacer diques tradicionales de arena, ¿ya? Entonces, esta presentación guarda relación específicamente con una aplicación que desarrollamos para una minera, para el tranque de una minera ubicada en la zona norte de Santiago, ¿ya? No tengo autorización para mencionar a qué mineral corresponde ni a qué tranque específicamente, ¿ya? Pero de igual modo, digamos, el concepto involucrado en la presentación es de aspectos generales, así que aplica para todo aquel que se enfrenta a una problemática de tranques de relaves, ¿ya? Parto la presentación presentándome. Mi nombre es Rodrigo Sandón. Actualmente soy el gerente general de Tierra Armada y yo empecé mi carrera en la empresa hace algo más de 12 años, ya en el departamento técnico, después técnico comercial y finalmente ahora a cargo de la unidad de negocios, ¿ya? De formación soy ingeniero civil especializado en mecánicas de suelos e ingeniería geotécnica, ¿ya? Así que manejo bien los temas técnicos y la idea de esta presentación es dar un barniz por los aspectos particulares de esta solución. No quiero profundizar mucho en los temas técnicos para no perder el foco que es traspasarles una posibilidad de uso de nuestra tecnología en problemáticas de tranques, ¿ya? Sin más preámbulo, comienzo con la presentación. Ya, básicamente son 5 puntos, una pequeña introducción de quiénes somos como grupo, ya, en qué consiste la técnica de tierra armada para aquellos que desconocen un poco el sistema, y ya después presentarles aspectos específicos del problema, algunos resultados de modelación en software de análisis numérico que hicimos en FLAC 2D, y finalmente mostrarles un video fotos y un video del proyecto, ¿ya? Bueno, en términos concretos, Tierra Armada es una empresa ya multinacional. Este año estamos celebrando nuestro aniversario número 60 desde el registro de la patente en Francia, ¿ya? Y somos una empresa, como les decía, multinacional de origen francés, con presencia en los 5 continentes, con más de 20 filiales a lo largo del mundo y más de 1.000 trabajadores específicamente, ¿ya? Pero nosotros somos parte de un holding, ¿ya? De un holding que corresponden a las empresas de especialidad del grupo Vinci, grupo de construcción de origen francés, que reúne a todas aquellas empresas que se dedican a algún nicho en particular dentro de la construcción, ¿ya? Todas aquellas empresas que ustedes pueden ver ahí en la diapositiva
son empresas herederas de algún sistema o de alguna invención que se realizó en el pasado, ¿ya? Acá en Chile, por ejemplo, Soletach Bachi fueron los pioneros en el desarrollo de soluciones con pared moldeada. Menard, una empresa que inició con la invención del dispositivo del presiómetro de Luis Menard, ¿ya? Y que derivó en una empresa que se dedica principalmente a tratamientos de subsuelo mediante compactación dinámica, ¿ya? Tierra Armada, compañía inventora del sistema de los muros de tierra estabilizada mecánicamente, que es el nombre técnico, pero que se le conoce mucho más como muros de tierra armada, pese que tierra armada es una marca, ¿ya? Freycinet, por su parte, empresa asociada a dispositivos de puentes, ¿ya? Y que ha derivado últimamente sus trabajos a la reparación de estructuras, ¿ya? Herederos también de la invención del postensado por parte de Eugene Freycinet. Y si bien acá en Chile no tienen presencia directa, sí es necesario mencionar que este holding de empresas Soletanch Freycinet también la conforman dos líneas de negocios, Nubia, orientado a soluciones para centrales nucleares, y Sixsense para el monitoreo geotécnico. ¿Ok? Dicho eso, les quería mencionar en esta diapositiva cuáles son los ámbitos de acción en los cuales nos movemos. Ya en la primera fila se puede ver en azul aquellas soluciones específicamente o tradicionalmente trabajadas por tierra armada. Llámese los muros TEM o muros de tierra armada, pero también nosotros tenemos soluciones de túneles en trincheras, ya conformados por dovelas de hormigón prefabricado para la conformación de túneles preexcavados, ¿ya? Y últimamente estamos ampliando nuestro foco de acción, incluyendo algunas soluciones afines, como pueden ser los taludes reforzados, pero también soluciones que están ligeramente alejadas de lo que son los muros, pero que igualmente comparten algunos de los aspectos con los cuales nos diferenciamos nosotros como empresa, que es la excelencia en el tratamiento de soluciones y el entendimiento del comportamiento suelo-estructura, ¿ya? Entonces, hemos agregado últimamente a nuestros segmentos de trabajo lo que son las barreras dinámicas, elementos específicamente para la protección ante la caída de rocas, avalanchas, aludes, etcétera. Ya hubo un webinar de ese tema hace un par de semanas. Mejoramiento de suelos, ya sea bueno, con geosintéticos, ya no necesariamente debajo de un muro TEM, sino que puede ser sobre terraplenes, sobre suelos blandos, ¿ya? Y últimamente también estamos promoviendo fuertes soluciones o venta de productos más que soluciones, ¿ya? Asociados a gaviones y a otros tipos de materiales geosintéticos, ¿ya? En términos concretos, ¿en qué consisten nuestros servicios? Bueno, nosotros brindamos una ingeniería para definir la posibilidad de uso de los sistemas de muros de tierra estabilizada mecánicamente, ya sea mediante estudios de ingeniería de factibilidad o ingeniería de detalles, ¿ya? Todo esto como parte de los estudios necesarios para el análisis de un proyecto en distintos niveles de ingeniería. Eh, Hay veces que lo que busca el cliente es únicamente introducir un monto dentro de un CAPEX, hay otras veces que el cliente definitivamente busca entender si es que la técnica es factible dentro de una problemática, ¿ya? El punto 2 es el suministro de materiales, llámese fabricación o importación y suministro de los materiales, despacho de los materiales a terreno. Y finalmente, nosotros brindamos un servicio de asesoría en terreno para instruir a los equipos de movimiento de tierras en relación a la construcción de estos muros, ¿ya? ¿En qué consisten estos muros? En términos muy, muy básicos,
Un muro de tierra armada no es más que la estabilización de un terraplén mediante la incorporación de bandas ordenadas de refuerzo, ¿ya? Vinculadas a un paramento, el que puede ser de paneles de hormigón prefabricado, puede ser paneles flexibles, de mallas de acero electrosoldada, pueden ser paneles del tipo wraparound, con geotextiles a la vista, de distintas formas, ¿ya? El concepto es la creación de un macizo, ¿ya? Es decir, el muro no es solo la fachada, sino que es todo el sistema conformado por este paramento, los refuerzos y el relleno para generar un bloque o un macizo estable, ¿ya? Y lo importante que muchas veces nos preguntan, bueno, ¿en qué se basa el funcionamiento de la técnica de la tierra armada? Y no es más que en el roce, ¿ya? Que genera cada capa de refuerzos con el relleno que se va ubicando sobre esta capa, ¿ya? Ello genera la trabazón, ello activa la trabazón mecánica de las partículas y con ello, digamos, le da funcionamiento al sistema. No son refuerzos preestresados, pretensados, cables, no, sino que son refuerzos que funcionan en base al roce, ya, con el relleno. Aquí un pequeño video, ya, que muestra cómo es el funcionamiento de este sistema. ¿Ya? Aquí lo pueden ver. Es un sistema repetitivo conformado por el posicionamiento de paneles, despliegue de una capa de relleno de ciertas características, compactación y refuerzos. Ahí se puede ver. Paneles, relleno, compactación y refuerzo. Es un proceso completamente repetitivo y sistemático con el cual uno genera un desnivel estable que conforma un macizo de tierra armada. ¿Ya? Una vez ya visto esto a modo introductorio, me gustaría ya explicarles específicamente la solución que desarrollamos para un tranque de relaves, ¿ya? Cómo se aplica esta técnica a una solución tan específica como son los tranques de relaves, ¿ya? Primero mencionar que esta aplicación fue presentada en el prestigioso Congreso Tailings del JICAMIN el año 2021, ¿ya? Por ende, para aquellos que quieran profundizar algo más en los aspectos técnicos, que insisto, yo no voy no quiero caer en eso, sino que quiero caer en la posibilidad de uso para que ustedes entiendan cómo resolvimos una problemática. Pero para aquellos que quieran caer en la parte más técnica, pueden ir a este paper y revisar el contenido más técnico, ¿ya? ¿Cuál era la problemática del cliente? ¿Ya? El cliente necesitaba proteger una estación de bombeo, ¿ya? Ante un crecimiento de la cubeta o del nivel de relaves dentro de la cubeta, ¿ya? Para lo cual no tenía certeza respecto a cuándo podría reposicionar esta estación de bombeo. Entonces tenía dos escenarios en mente, dependiendo de distintas circunstancias que se dieran. Ya este proyecto fue construido el 2014, ya, y tenía un horizonte favorable que podría significar el movimiento de esa estación de bombeo a otra parte más arriba de la ladera y le diera, digamos, un incremento a la operación de esa estación de bombeo. O bien ese escenario podía ocurrir el 2017 de manera pesimista, ¿ya? Entonces, la solicitud de nuestro cliente fue cumplir con las mismas problemáticas con las mismas regulaciones, más que problemáticas, con las mismas regulaciones que debe tener una solución de este tipo dentro de los tranques de relave, ¿ya? Entonces, acá en esta diapositiva se puede ver un poco mejor cuál era la problemática y los esquemas para que se visualice qué soluciones nosotros analizamos dentro de muchas otras que estoy simplificando quizás
por efectos de la presentación. Entonces, bueno, lo que se ve acá es la estación de bombeo, ya se ve que había un espacio muy acotado entre el borde de los relaves que venían creciendo y la estación de bombeo. Por ende, había un riesgo inminente de inundación, ¿ya? Entonces, como les mencioné, dentro de muchas alternativas, las cuales estoy simplificando, bueno, les presento dos. La alternativa uno, ¿ya? Que era la construcción de un dique tradicional, ¿ya? Un muro de arenas, ¿ya? Conformado por la fracción fina de los relaves, ¿ya? Pero vemos acá que ese muro, ¿ya? Para la altura que necesitaba el proyecto alcanzar para reposicionar esa estación de bombeo, que eran 14 metros de altura, ¿ya? Cubría lo que era la estación de bombeo. Recordemos que estos diques tienen inclinaciones del orden de 3 horizontal, 1 vertical, o hasta 4 veces la horizontal por una vertical. ¿Ya? Por ende, en este espacio acotado de espacio entre la estación y el borde de la cubeta, no había espacio para desarrollar un dique de 14 metros de altura sin invadir esta estación de bombeo. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué es lo que nosotros consideramos? Fue la concepción de un muro, ¿ya? Que se construyó o se diseñó, más que construyó, diseñó para poder expandirse en dos etapas, ¿ya? Lo que le llamamos fase uno y fase 2, ¿ya? La fase uno hacía referencia al escenario original del cliente, en el cual podría, en un escenario optimista, poder modificar la ubicación de la estación de bombeo, ¿ya? Y en ese caso no iría con la fase 2. Pero si es que no se dieran las condiciones para modificar la ubicación de esta estación de bombeo, habría que generar una solución que fuese recrecible en el tiempo, ya incrementando 8 metros adicionales de altura para generar una contención de, bueno, fueron 22 metros de altura libre, 23 metros de muro, ya que pudiera extender la operación de esta estación de bombeo hasta el 2017. Ya, recordemos que el proyecto se comenzó el 2014, por ende es un horizonte relativamente breve, por ende podríamos considerar que el proyecto tenía una calidad de muro temporal, ¿ya? Acá se ve en términos simples lo que la alternativa, digamos, a un dique tradicional, que significa un muro de tierra armada, en este caso un muro de tierra armada de doble cara. Una cara que le llamamos aguas arriba, en contacto con los relaves, y otra cara aguas abajo, que da hacia la estación de bombeo, con la posibilidad de recrecer a una fase 2. ¿Ya? La fase uno, entonces, lo que generó fue en la sección más alta, obviamente, un muro de 8 metros de altura, un muro back-to-back de 8 metros de altura, 15 metros de altura total, 14 metros de altura a la vista, esto tenía un metro de empotramiento, ¿ya? Para proteger la estación de bombeo, de modo de permitir una contención de los relaves, ¿ya? Contención de los relaves hasta el momento que se genera la revancha mínima que indica la regulación aplicable, ¿ya? Podría darse el escenario que la estación de bombeo se relocalizara, si se dan cuenta en esta diapositiva, la fase uno ya la estación de bombeo no está, por ende el muro finalmente quedaría bajo una condición sumergida, ¿ya? Que fue una situación esperada al 2015. Pero también podría ocurrir otro escenario, que es lo que nosotros le llamamos la fase 2, que la situación inicial de protección de esta estación de bombeo ya no diera los tiempos para modificar la posición de la estación de bombeo, y ante un recrecimiento del nivel de los relaves dentro de las revanchas que requieren este tipo de estructuras, ¿ya? Hubiesen requerido incrementar 8 metros adicionales por sobre la cota máxima, y de modo de darle una estabilidad, incrementar
hasta 15 metros la base del muro, ya que tenía 8 metros en la parte, digamos, más ancha, ¿ya? Con ello se le daba la posibilidad de seguir incorporando relaves a la cubeta, ya hasta llegar a una revancha de funcionamiento, momento en el cual se procedía a la reubicación de la estación de bombeo. Ustedes ven que acá ya no aparece en el diagrama, y al igual que en el caso anterior, este es un muro temporal, así que en la fase 2, ya en un escenario de reposicionamiento tardío de la planta, finalmente la solución quedaría enterrada, ¿ya? Acá se puede ver, digamos, una vista en planta, ¿ya? Para acá abajo se ven los relaves, ¿ya? Acá se ve los muros de la fase 1 que yo identifiqué, y acá se puede ver la huella o la ubicación en planta de la cara aguas abajo de los muros de la fase 2, ¿ya? Entonces, y acá un pequeño, digamos, diagrama de lo que mencioné anteriormente, ¿ya? Entonces, aspectos importantes: la solución concebida en la etapa 1, ¿ya? Este muro de 14 metros de altura a la vista o 15 metros de altura total, ¿ya? No es más que la parte baja de un muro de mayor capacidad, ¿ya? Uno no lo podría diseñar únicamente como un muro de 14 metros de altura, puesto que en la eventualidad de que se generaran las condiciones para no modificarse esta ubicación de la estación de bombeo, hubiese que haber ido a la fase 2, y si uno diseñaba este muro bajo las cargas solo de esta altura de relaves, no se contaría con la resistencia necesaria si es que los relaves llegaban hasta esta altura, ¿ya? Algunas consideraciones particulares de este proyecto: bueno, fue ubicado en una zona sísmica con un PGA importante, ya 0.33 G. El muro fue fundado en arcillas con potencial expansivo, ya, lo cual requirió además, además del empotramiento, 1 metro de reemplazo, ya, aspecto no menor, puesto que en ese tranque de relaves suelen haber explosivos enterrados, puesto que fue una zona de entrenamiento militar en el pasado, ¿ya? Y otro aspecto no menor fue que los rellenos disponibles para la confección de este muro presentaban altos niveles de sales solubles, ¿ya? Y cuando me refiero a altos niveles de sales solubles, me refiero a niveles del orden del 1%, ¿ya? Em, lo cual condiciona el tipo de refuerzos que uno puede utilizar, ¿ya? Y en nuestro caso en particular, nosotros fuimos por refuerzos geosintéticos, ¿ya? Pero adicionalmente, digamos, al diseño de muro, este proyecto fue muy bonito porque incluyó también algunas otras disciplinas complementarias, ¿ya? En particular, ya este muro fue diseñado para una condición drenada, ¿ya? Y en la cual no se generaban presiones de poros al interior. Por ende, requirió en la cara aguas arriba, ¿ya? En contacto con los relaves, la incorporación de una geomembrana resistente a la radiación UV, ¿ya? Como toda estructura de tierra, era necesario monitorear las presiones de poros al interior de la estructura, por ende se consideraron 2 piezómetros casa grande, y para evacuar el agua, ¿ya? Que se generaba producto de la contención de los relaves, se generó un sistema de drenes basales, ¿ya? 6 drenes basales específicamente que atravesaban transversalmente la estructura en distintos sectores. Todo eso es unido a un sistema de bombeo de emergencia en el caso que se detectara si es que la presión de poros iba incrementándose, uno pudiera hacer un descenso rápido del nivel freático al interior del muro. Recordemos que el enemigo número uno de todas estas estructuras de tierra, estas obras de tierra, y lo vimos recientemente en lo ocurrido en el proyecto en el sector de Reñaca, es el agua, ¿ya? El agua y el sismo muchas veces en conjunto.
¿ya? Entonces, bueno, acá algunas consideraciones. Esta fue una solución que le llamamos nosotros back to back, ¿ya? En la cual los refuerzos de un muro, ¿ya? Se ubican muy cerca de los refuerzos de otro muro, ¿ya? En el caso de los refuerzos geosintéticos, te da la posibilidad de vincular una cara con otra, ¿ya? Aspecto muy difícil de conseguir con refuerzos más rígidos y más de longitudes más precisas como pueden ser los de acero, ¿ya? Entonces, lo cual genera una condición un poco más hiperestática, ¿ya? Y nos hizo generar la duda de si es que estábamos en una estructura cuyos empujes para el diseño interno fuesen más parecidos al reposo, más parecidos a una condición activa, ¿ya? Entonces, fue una duda, digamos, que se planteó durante el diseño. ¿Ya? Todos los diseños fueron hechos siguiendo las disposiciones del manual de carreteras, ya es bien escueto en relación a lo que menciona en el capítulo de muros, pero sí importante que hace referencia al código ASTO, ya el código ASTO LRFD fue utilizado, ¿ya? Y siendo una aplicación poco tradicional, tuvimos que ir a documentos un poco más sofisticados, como fue el manual de la Federal Highway, y lógicamente, al tratarse de una obra de tierra, ya tuvimos que respetar las disposiciones del Decreto Supremo 248, ya, en particular por la necesidad de hacer algún modelo dinámico, ya. Entonces ahí voy a mostrar algunos de esos resultados, ya. Bueno, el diseño en términos de estabilidad externa aplica en dos grupos, ya uno los que se pueden ver en negro, ya que son lo que aplica para cualquier estructura de contención, ya verificaciones de deslizamiento, volcamiento, estabilidad global y capacidad de soporte o asentamientos, ya. Y algunos más sofisticados que se desarrollaron con ayuda del software FLAC dos dimensiones, ya análisis de estabilidad global, ya o estabilidad de taludes con círculos de deslizamientos bueno, o las herramientas que tiene FLAC, análisis de asentamiento, inclusive de deformaciones laterales del paramento, ¿ya? Por su parte, el análisis de estabilidad interna ya lo que busca es evitar la generación de dos condiciones de falla. Uno es que el refuerzo se rompa y otro es que el refuerzo venza la adherencia que tiene por roce con el relleno, ¿ya? Acá se puede ver un muro ya estándar, tradicional. Acá se le hace un zoom a un determinado nivel y las condiciones que uno diseña para la estabilidad interna previenen la rotura de refuerzos al interior del muro, o bien que se venza la adherencia al roce que puede tener, ¿ya? ¿Ello en qué resulta? Bueno, uno va definiendo capa a capa qué longitud de refuerzo tiene, qué densidad de refuerzos, o uno puede jugar también con las resistencias, ¿ya? Uno puede ocupar refuerzos más resistentes en menor densidad o refuerzos menos resistentes pero en mayor densidad, ¿ya? Lo cual también tiene implicancias en el diseño del panel, ¿ya? Acá ya fotografías del proyecto. Como les digo, no quiero entrar en temas muy técnicos, sino que quiero entrar en la problemática, ¿ya? Acá se puede ver una foto del tranque, ¿ya? Acá se puede ver la estación de bombeo, ¿ya? Y esta fotografía, lo que da cuenta acá es la cara aguas abajo, ¿ya? Y acá hay una pequeña instalación que se montó por delante del muro, ¿ya? Para identificar, digamos, los conceptos aguas arriba y aguas abajo, que son análogos a lo que uno conoce en muros tradicionales de tierra, ¿ya? La cara aguas arriba ahí se puede ver, digamos, desde un mirador que tenía el tranque en sí, ¿ya? Y acá la cara aguas abajo, ubicada muy cerca de toda la estación de bombeo y las piscinas que habían de emergencia, ¿ya? Algunos aspectos particulares, ¿ya? Este fue una innovación, ¿ya? Bueno, todo este proyecto fue una aplicación bien particular con la cual nosotros recibimos un premio a la innovación a nivel del holding Soletanche Freycinet,
debido a lo particular y a cómo resolvimos la problemática del cliente de una manera a la medida, ¿ya? Entonces, lo que requería la cara aguas abajo de la fase uno, ¿ya? Era un panel con doble conexión, ¿ya? Acá se puede ver en la foto de la parte superior derecha, ya como un panel tradicional, digamos, con los recesos para la incorporación de los refuerzos. Pero en la cara aguas abajo, esto tenía también recesos. ¿Para qué? Para vincularlos en una eventual necesidad de expandir la base y vincularlos con refuerzos para completar una base mayor, ¿ya? En esta foto ahí se pueden ver, digamos, conectores que van hacia arriba del molde y conectores que van hacia abajo del molde, ¿ya? Aspecto no menor, ya puesto que con el vertido del concreto, estos conectores, como tienen vacío al interior, tendían a flotar. Entonces hubo que modificar la base de los moldes para dejarlos fijos y evitar que se elevaran, ¿ya? Y bueno, el diseño estructural del panel también supuso, digamos, un desafío específico, ¿ya? Acá se pueden ver algunas fotos del tejido. Como les dije, esta es una configuración back-to-back, completamente conectada. Acá se pueden ver, digamos, los refuerzos geosintéticos vinculando una cara con la otra, ¿ya? Y unas zanjas de pretensión al interior de la estructura, ¿ya? En virtud del dispar desarrollo de la solución, puesto que el desarrollo de la cara aguas abajo era mayor que el de la cara aguas arriba, si uno mantenía este vínculo panel a panel, uno empezaba a generar distorsiones, ya puesto que una cara era mucho más larga, no mucho más larga, pero en algunos aspectos más largos que la otra. Entonces fue necesario en algunos puntos poner algunas columnas, ¿ya? Para reordenar el tejido de refuerzos y poder vincularlos uno a uno los paneles, ¿ya? Acá se puede ver en la foto de la izquierda lo que fue la geomembrana de impermeabilización ocupada en la cara aguas arriba, ¿ya? Fue una membrana anclada en la parte superior de la fase uno y también anclada en la parte inferior del muro, ¿ya? Como una especie de pequeño cortafuga, ¿ya? Además, para darle una superficie de apoyo homogéneo, todas las juntas, ya sean verticales u horizontales de estos muros, fueron recubiertas con espuma de poliestireno expandido, ¿ya? Y también relacionados con el diseño hidráulico, acá se puede ver cómo fue la incorporación de los piezómetros Casagrande para el control del nivel freático al interior de la estructura. Ya acá el desafío fue buscar alguna zona en la cual no hubiesen refuerzos, en toda esta matriz de refuerzos. Si uno los hacía, estos piezómetros con posterioridad, podría dañar y debilitar el muro, ¿ya? La geomembrana en particular tuvo un diseño, ya no quiero profundizar eso, pero bueno, hubo una verificación de espesor debido a las tensiones que se generaban y también un dimensionamiento de la zanja de anclaje en la parte superior, ya puesto que no podía tener más de 20 centímetros de carga de tierra, puesto que si no ya empezaba a interrumpir con la primera línea de refuerzo, ¿ya? Y acá solo algunos aspectos del modelo FLAC 2D. Ya, el punto acá importante es que todo modelo numérico debe representar un concepto geotécnico importantísimo que se llama la trayectoria de tensiones, ¿ya? Un elemento de suelo funciona distinto si es que es llevado a una condición límite por una trayectoria o por otra, ¿ya? Entonces, para representar correctamente el funcionamiento del muro, uno tiene que seguir las condiciones bajo las cuales el muro es construido, ¿ya? Entonces, acá se pueden ver los pasos, ya una vez que logra el equilibrio elástico del subsuelo, uno empieza con la construcción y esto es análogo a la construcción misma del muro, es decir, uno posiciona el panel, posiciona el refuerzo, pone la compactación y va generando condiciones de tensiones en cada elemento de suelo, ¿ya?
Acá se hace un branch en la fase uno, ya una vez que uno termine la construcción y que los relaves están hasta cierta posición, ya, y uno analiza qué pasa si viene un sismo o bien qué pasa si es que esto sigue construyéndose una fase 2 y los relaves siguen creciendo y ahí uno le aplica un sismo en la fase 2, ¿ya? Para no marearlos con aspectos más técnicos de un modelo numérico, solo mencionarles que, bueno, acá se puede ver en este gráfico de la izquierda cuál fue las solicitaciones que obtuvimos del modelo numérico ya para la fase uno y cuál fue la resistencia, lo cual va de la mano con lo que veníamos pensando. Nosotros concebimos este muro como la parte baja de un muro de mayor altura. Por ende, cuando está solicitado a 14 metros de carga, ya lógicamente nos alcanzan condiciones cercanas a la rotura, ¿ya? Y lo otro, bueno, la ubicación de los esfuerzos máximos ya nos confirmó que el dimensionamiento como una estructura back-to-back ya ubicaba la tensión máxima al centro y cuando uno se ubicaba más cerca de la base, esto se acercaba al paramento, ¿ya? Como ocurre en un muro tradicional, ¿ya? Y acá se pueden ver lo mismo, pero ya con la fase 2 operando, es decir, con los relaves llegando a cotas de 20 metros, 19 metros, ¿ya? Entonces, lo que se puede ver acá es cuáles fueron los esfuerzos máximos en rojo, ya en cada capa de refuerzo, y se puede ver que hay una diferencia importante con respecto a lo que es la resistencia, ¿ya? Por ende, el muro fue conservadoramente definido, ¿ya? Estamos muy lejos, digamos, de una condición de falla por diseño, ¿ya? Y lo otro importante es la ubicación de dónde estaban los esfuerzos máximos al interior del muro, ¿ya? Eso que indica que los esfuerzos máximos cuando la fase 2 está operando, ya acá se puede ver el muro de la fase uno y acá se puede ver el muro de la fase 2, ¿ya? Cuando el muro 2 de la fase 2 está operando, los esfuerzos pasaban de ubicarse dentro del muro a ubicarse en este futuro muro, ¿ya? Entonces, eso nos dio cuenta de que efectivamente el modelo generaba una transferencia de esfuerzos desde una fase a otra fase, ¿ya? Dentro de muchas otras cosas que confirmamos con el modelo, quise mostrarles estas que me parecieron las más relevantes, ¿ya? Y sin más preámbulo, bueno, mostrarles algunas fotografías y un pequeño video relacionado con el muro propiamente tal, ¿ya? ¿Cuál fue, digamos, el resultado del proyecto? Bueno, el resultado del proyecto fue que la mina pudo finalmente reposicionar la estación de bombeo en un escenario temprano, por ende no fue necesario construir la fase 2, ¿ya? ¿Qué es lo que le permitió con ello? Le permitió reducir los volúmenes de tierra y los materiales involucrados en el proyecto, ¿ya? Por ende, fue una solución a la medida hecha para las necesidades del cliente que no necesitara invertir más en una solución temporal que no tenía certeza hasta cuándo iba a durar, ¿ya? Entonces ahí se puede ver cómo los relaves estuvieron, digamos, en la foto de la izquierda, cómo se ven por ambos lados del muro, ¿ya? Ahí ya la condición de uso final ya está asegurada. Y acá hay una foto de la vista interior con la planta, con la estación de bombeo ya reposicionada, ¿ya? Y finalmente los dejo con un pequeño video de la estructura y les voy comentando brevemente. Bueno, entonces acá los dejo con el video del proyecto para que se hagan una idea de la magnitud y de la problemática que les mencioné.
Ahí se puede ver una vista con dron, ya tomada desde el mismo muro, en el cual podemos sacar vistas ya más panorámicas. Al lado derecho se ven los relaves, al lado izquierdo se ve la estación de bombeo y algunas piscinas auxiliares que tenía contemplada esta estación de bombeo, producto de cortes eventuales de electricidad, ¿ya? Toda la cara aguas arriba se puede ver la impermeabilización con una membrana blanca resistente a la radiación UV. Hay un perímetro aquí de ácido auxiliar que se hizo por delante del. La envergadura y la curvatura de los muros, ¿ya? Lo que el desarrollo de la cara externa o agua arriba fuese más larga que la cara agua abajo. Ok, con eso doy por terminada la presentación de esta aplicación específica de muros TEM para tranques de relave. Espero que les sirva de inspiración para ver que esta técnica de los muros puede servir para aplicaciones no tradicionales, ¿ya? Y que nosotros contamos con las capacidades de desarrollar soluciones a la medida de las necesidades de los clientes. Así que no duden en contactarnos si tienen alguna problemática similar. La hemos ocupado en varios tranques a lo largo de Chile, Tranque el Mauro, Tranque las Tórtolas, así que, y en varias ocasiones, así que no es una solución que tenga una única referencia, sino que empieza a ser cada vez más conocida. Y la idea con este tipo de webinar es que ustedes también puedan conocerla y puedan implementarla de alguna u otra forma, no necesariamente idéntica, pero sí quizás o la impermeabilización o la posibilidad de recrecimiento o piezómetros o no sé, o utilización de materiales que provienen del cicloneo de arenas de relave, etcétera, etcétera, para generar muros back to back cuando el espacio no les da para un dique tradicional. O entre muchas otras que se nos ocurran. Así que eso, muchas gracias por su atención, por su participación y cualquier consulta que tengan, dispuestos a responderla. Bueno, muchas gracias, Rodrigo. A los asistentes los invito a aprovechar la sesión de preguntas y respuestas para así resolver cualquier inquietud adicional que puedan tener. ¿Ya? Ya están llegando algunas preguntas. Ya. Rodrigo, ¿cómo se modeló el geosintético en el FLAC? Buena pregunta, mira. Itasca ya desarrolló en conjunto con el departamento de I+D de Tierra Armada en Francia el módulo de los strips, ¿ya? Por ende, la modelación de los refuerzos, ¿ya? Sigue directamente la manera en que nosotros los diseñamos, es decir, uno incorpora densidad, largo, aspectos más específicos como el F asterisco, resistencia, etcétera, etcétera. Entonces, el módulo, como fue desarrollado colaborativamente con Tierra Armada, el uso de estos elementos al interior del modelo se hizo de una manera mucho más simple para nosotros, ¿ya? Si eso responde la pregunta. ¿La geomembrana ha sido aplicada solo con la zanja de anclaje en la parte superior o también ha sido pegada en los paneles a lo largo de toda la altura de la sección? No, la geomembrana fue fijada en la parte superior y también fijada en la parte inferior, pero no hubo, digamos, un pegado directo hacia los paneles, ¿ya? Puesto que cualquier perforación o solución de ese tipo que uno pudiera pensar generaría infiltraciones hacia el muro, que era justamente lo que se quería evitar.
Ya recuerden, lo único que se hizo fue proveer una superficie plana con una espuma expansiva entre las juntas para que las presiones que se generaran en esos vacíos no inducieran tensiones adicionales a la geomembrana que la pudiesen dañar. Pero la fijación fue arriba y abajo y no puntualmente sobre el paramento. Fueron los relaves mismos los que se encargaron de presionarla contra el muro. ¿Por qué se optó por la utilización de geosintéticos en vez de acero para los refuerzos? Bueno, durante la presentación mencionamos que los rellenos disponibles que tenía este proyecto ya tenían altos niveles de sales solubles. Ya cuando yo menciono 1%, ya muchos pueden decir no es gran cosa. Ya, sin embargo, para refuerzos tradicionales como puede ser el refuerzo de acero galvanizado, sí supera ampliamente los límites bajo los cuales uno puede asegurar un comportamiento y una vida útil, ¿ya? Para que se hagan una idea, la norma ASHTO limita o restringe el nivel de sales solubles a un 0,01%, específicamente en los cloruros, y 0,02% en los sulfatos. Y lo que teníamos nosotros acá era un 1% de sales solubles en términos generales. Por ende, estábamos completamente fuera de el rango donde el cual el refuerzo de acero galvanizado podía tener un comportamiento asegurado, y se optó por el uso de un refuerzo geosintético, ya, de manera equivalente. Rodrigo, ¿a qué se debe que las resistencias en la fase 1 y 2 sean muy superiores al esfuerzo axial máximo? ¿La resistencia al esfuerzo se puede disminuir o hay otro factor de comportamiento del muro TEM que requiere mayores magnitudes de resistencia? Una buena pregunta. A ver, el dimensionamiento del muro se hizo basado en las ecuaciones y en las expresiones indicadas por los códigos y los manuales, ¿ya? ASTO, manual de carreteras o el FHWA. Pero esto es una aplicación muy particular de muros, ¿ya? En las cuales no necesariamente están cubiertas o explícitamente declaradas en estos documentos. Entonces tuvimos nosotros que realizar suposiciones conservadoras, ya esta fue la primera referencia que teníamos en relación a este tema, ya las cuales verificamos posteriormente con un modelo mucho más sofisticado de diferencias finitas, como fue el modelo numérico de FLAC en 2 dimensiones. Y con ello pudimos ver que, claro, fuimos conservadores, ya, lo cual nos dejó tranquilos, y que el proyecto pudo haber sido quizás optimizado en términos de la resistencia de los refuerzos que fueron incorporados al interior. Pero insisto, quisimos ser conservadores cuando uno está en un escenario desconocido de funcionamiento. Es mejor tomar ciertos resguardos antes de estar por el lado, digamos, contra la seguridad. Así que lo que se mostró en esas diapositivas fue que el comportamiento fue conservador, y únicamente en las diapositivas que yo les mostré fue el comportamiento estático. Lo que controló el dimensionamiento fue el comportamiento sísmico, que yo no se los mostré, ¿ya? Pero se acercaban un poco más a la resistencia del refuerzo sin superarla. Bueno, Rodrigo, en virtud del tiempo, vamos a optar por la última pregunta. En el FLAC, ¿se podría modelar las zonas de traslape de los geosintéticos, que serían los puntos más débiles? A ver, este proyecto tenía una conexión directa entre ambos paramentos, ya por ende el refuerzo que comenzaba en un panel terminaba en otro panel, ya, y el modelo o la sección modelada hacía referencia a una sección en 2 dimensiones, ya, por ende los traslapes que ocurrirían se generarían solo en esas zonas donde se incorporaron columnas adicionales para generar la compatibilidad de los desarrollos
de los muros aguas arriba y aguas abajo, ¿ya? Por ende, este modelo no incorporó traslapes, ya siendo una sección 2D, ya puesto que vinculaba un muro con el otro. Sin embargo, si no hubiese sido el caso, si es que los refuerzos de un extremo se traslaparan sobre otro, sí el software es capaz de modelarlo, ¿ya? En eso no hay problema y podría el software desarrollar, digamos, las resistencias independientes en cada refuerzo, pese a que hay una interacción que sabemos que ocurre cuando un refuerzo está cerca del otro, que toma ciertas cargas que no toma el refuerzo que viene del muro del otro lado. Bueno, muchas gracias. Concluimos con la sesión de preguntas. Todas las dudas pendientes que quedaron, yo haré envío de esta presentación y me pueden responder con sus dudas pertinentes. Nuevamente, nuestro más sincero agradecimiento por su participación. Esperamos que haya sido una oportunidad enriquecedora. Eh, bueno, cabe mencionar nuevamente que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y los dejo cordialmente invitados a nuestro próximo webinar, ¿ya? Que se va a realizar el día 27 de septiembre y pronto habrá mayor información al respecto de este. Claro, como estoy viendo nuevamente en la zona de preguntas, yo me encargaré de hacer envío de esta presentación. Así que eso, damos por finalizada esta sesión. Muchas gracias nuevamente, que estén súper bien, nos vemos.